les da la más cordial bienvenida a nuestro recinto. En este día es un honor presentar la conferencia en memoria del budista, el licenciado Miguel Montes García. A continuación, cedo este espacio al maestro Alfredo Fernández Flores. Muchas gracias. Y el día de hoy estamos de plácemes. Estamos de plácemes porque no todos los abogados tienen oportunidad o posibilidades de prestar sus servicios en alto nivel a los tres poderes de la Unión: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Tenemos también el gusto y satisfacción de escuchar en voz de su hija, Miguel Montes García, que va a darnos una conferencia magistral. Y para que ustedes lo tengan presente a este personaje que está aquí con nosotros, entre nosotros, y es nuestra guía, Miguel Montes García. Escuchemos, pues, a su hija. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este espacio académico y de estudio. Señor rector del Instituto Nacional Especializado en Ciencias Jurídicas, doctor Alejandro Gutiérrez Muñoz, licenciado Alfredo Femat, presidente del Colegio de Abogados de Derecho Público y Privado de México, amigos abogados, muchas gracias. Muchas gracias. El licenciado Montes García, mi papá, soy la mayor de 8 hermanos, estuvo siempre preocupado y ocupado en asuntos de la actividad pública de México. Lo hizo desde muy joven, desde diversas trincheras, las gubernamentales, por supuesto, pero también como individuo particular, estudiante, maestro y como profesionista desde su despacho de abogado litigante. En este sentido, decidí enfocar uno de los libros que hemos publicado, que tienen ustedes en sus manos, en aquello que más le gustaba a él y que se convirtió tanto en su vocación como en su afición, a lo que dedicó varias etapas de su vida que le apasionaba profundamente y lo llevó a ser parte activa, comprometida y constructiva de múltiples episodios de la biografía reciente de este país. Me refiero a su vocación de servidor público, a su gusto vital por la labor política, la política buena. Y quiero enfatizar aquí que la labor de mi papá era eso: activa, comprometida y constructiva. Y lo quiero enfatizar porque hoy en día hay actores políticos de primer nivel en este país que son una vergüenza porque tienen una labor destructiva, no comprometida y egoísta. Este enfoque, pensamos, puede ayudarnos a estudiar no nada más algunos movimientos visibles de la vida pública nacional, sino también una parte de su esencia interna, esencia que conocen solamente aquellos que la experimentan desde dentro y que en ocasiones la protagonizan, tal como fue el caso de mi papá. Don Miguel Montes García, desde mediados de los años 60, desempeñó cargos en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, a nivel estatal y nacional, como ya lo mencionaba Alfredo. En esta ocasión en particular, el día de hoy, para compartir con ustedes, amigos abogados, quise retomar algunas de las reflexiones y textos de mi papá a propósito de su trayectoria como jurista. Es quizá la menos conocida de sus facetas profesionales, pero la verdad, y lo digo con conocimiento de causa,
Es una faceta de mi papá que tuvo un alto impacto en la vida de muchísima gente, a la que ayudó a lo largo de más de 60 años, y es una faceta que él culminó nada más y nada menos que como ministro con mayúscula de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunas de estas reflexiones del jurista Montes García, creo, constituyen una lente para analizar nuestro hoy, así como los avatares y riesgos de destrucción institucional que enfrentamos hoy en México. Por ejemplo, ya durante varios años, por desgracia, hemos sido testigos frecuentes en nuestro país de amenazas, insultos, calumnias y múltiples intentos de manipular y subordinar a la Suprema Corte de Justicia al Poder Ejecutivo Federal. Por otro lado, hemos también visto acciones, resoluciones, omisiones y actitudes vergonzantes de 2 o 3 ministros, con minúscula y entre comillas, acciones que cuestionan la más elemental ética y desdeñan todo profesionalismo y denigran al resto de los autores. En junio de 2001, el licenciado Montes García, al hablar de los jueces y al hablar del Poder Judicial, escribía lo siguiente. Voy a abrir comillas y hagan de cuenta que es la voz de mi papá. Cito: tener la potestad de juzgar a nuestros semejantes implica, inexcusablemente, la adquisición de una enorme responsabilidad jurídica y moral que se traduce en la necesidad de corresponder a ella con el conocimiento profundo y amplio del derecho, con imparcialidad y objetividad en el ejercicio del cargo, diligencia en el desempeño, con modestia y austeridad en el comportamiento personal y autonomía en la decisión. Esto habría que repetírselo a varios de los ministros con minúscula hoy vigentes. Todo ello se logra con un gran esfuerzo, una constante y permanente dedicación al estudio de la ciencia jurídica y una firme voluntad que preserve las claudicaciones y corruptelas. Continúo con la cita. Ser juez, aunque se reciba un sueldo, no es un empleo, sino una vocación. El desempeño exige dedicación absoluta al cargo. No hay límite en el tiempo que se le dedica. La aplicación del derecho es la tarea que no se agota cuando concluye la jornada de atención al público en la oficina. El buen juez sabe que, para conservar claridad de juicio y serenidad en las decisiones, necesita de una conducta personal moderada. Cualquier exceso mina y disminuye su capacidad de esfuerzo. La objetividad y la imparcialidad, escribía mi papá, son actitudes sin las que no se puede impartir justicia. Repito, objetividad e imparcialidad. Si en un caso existe algún sujeto o circunstancia que las perturbe, el juez deberá excusarse del conocimiento de ese asunto sin esperar a que los interesados lo recusen. El ejercicio de la judicatura implica virtudes y conocimientos que nunca se adquieren totalmente. Los centros de enseñanza, como este, solo otorgan las bases mínimas que permiten la actualización permanente. Tener conciencia de esta limitación servirá para desterrar la soberbia, que parece una deformación natural del ejercicio judicial. La ley otorga al juez la facultad de decidir un conflicto, pero la sabiduría para hacerlo solo se adquiere con sacrificios y esfuerzo. No confundir capacidad legal de decidir con correcta decisión. Esa es obligación ética insoslayable de los jueces.
Corregir lo mal hecho, siempre dentro de la ley, es la más alta garantía. La sociedad quiere que sus jueces sean confiables y para ello les pide que huyan de la corrupción. En ocasiones, es tan sutil que se adquiere insensiblemente, con simples tolerancias, dejándose llevar, escuchando palabras de amistad y apoyo que disfrazan intereses ilegítimos. ¿Qué obligado está el juez de huir de ella y evitarla a cualquier costo en su tribunal? Sin honestidad, prudencia, sabiduría, diligencia, mesura, estudio, sentido común y preocupación por la justicia, no se llega a ser buen juez. Fin de la cita. Hoy, lo he dicho en muchos foros, sufrimos una polarización y un ánimo de confrontación que son atizados día a día, mañana a mañana, por las altas esferas del Poder Ejecutivo Federal. Ante el uso abusivo del lenguaje, ante los excesos que se han cometido con las palabras, ante el insulto, ante los atropellos verbales y la descalificación de que han sido objeto instituciones y personas, hoy me gustaría recordar con ustedes algunas reflexiones del licenciado Montes García a propósito de esto, expresadas en junio del 2003. ¿Nos puede ayudar con el primer video? Prefiero que escuchen a mi papá. Gracias, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, señoras y señores. El reglamento que nos rige, de alguna manera nos limita, solo me autoriza para, dado que no me inscribí de manera previa, para subir a la tribuna bajo la figura de rectificación de hechos. De manera expresa, solo la enuncié sin referirme a hechos de tiempo. Quisiera referirme a lo que ha ocurrido en asuntos generales esta mañana en el Congreso. Todos sabemos, porque es y debe ser nuestro instrumento de trabajo, que la palabra es esencial medio de comunicación cuando se pronuncia con promedio. Todas las palabras, aparte de su significado, tienen un contenido conceptual y a veces ideológico que compromete. Por eso cuando se habla, sobre todo si se ostenta un cargo de representación popular, debe ser cuidadoso, prudente, hábil y exacto en el uso de la palabra. Sin la palabra nosotros no podríamos desarrollar nuestro trabajo. Pero la palabra es para comunicarnos, para encontrar medios de contacto, para encontrar comprensión y para lograr fines. Si no es para esto, la palabra se desperdicia. Y lo peor que puede hacer un trabajador de la palabra es desperdiciarla. En esta misma línea de reflexión, en agosto del 2019, don Miguel escribía, abro comillas, estamos tan acostumbrados a emplear la palabra que lo hacemos de la manera más natural, sin reflexionar que sin ella la convivencia se dificultaría en grado sumo. La vida en sociedad tal vez sería imposible sin el uso de la palabra. El ser humano, decía mi papá, deja testimonio a través de la palabra en sus libros, en su teatro, en su música, en películas, en monumentos. Las universidades,
los colegios como este también transmiten sabiduría con ella y es también instrumento de gobierno usada por los estadistas para el bien y por los tiranos para el mal. Lo repito, usada por los estadistas para el bien y por los tiranos para el mal. Hay quien abusa de la palabra y la emplea para mal. El delincuente amenaza y el violento atemoriza. Pero la palabra no se gasta por su mal uso. Es el sujeto que la mal emplea el que se envilece. Fin de la cita. El licenciado Montes fue jurista y político y jurista. La verdad, no tengo bien a bien claro qué ocurrió primero. Lo que sí es indubitable es que, para él, ambas circunstancias eran simbióticas. En sus propias palabras les comento lo que decía, abro comillas. El derecho tiene muchos puntos de contacto con la política, solo que a veces la palabra política se usa en sentido peyorativo. Con ese sentido no tiene contacto el derecho. Con la buena política, la que está pensando en el bien general, en la justicia social, en la importancia del derecho como norma de armonía y tranquilidad social, en eso, a querer o no, cada abogado es político y a querer o no, a cada político le hace falta conocer el derecho. Fin de la cita. Respecto a la profesión de abogado, lo platicábamos ahorita, que el licenciado Montes ejerció cabal y apasionadamente, en muchísimas ocasiones atendiendo casos pro bono. Mi papá apuntaba, abro comillas. La abogacía surgió naturalmente como algo propio de la vida social en la que inevitablemente se dan los conflictos. La eminencia de la abogacía consiste en que procura el mantenimiento de las relaciones humanas dentro de un cuadro propicio al mutuo respeto en el que se salvaguardan los derechos de cada quien. La abogacía es un trabajo que, bien realizado, contribuye al mantenimiento de la armonía social y, aunque se ejerza en forma independiente y libre, aunque no se ocupe ningún cargo público o de gobierno, la abogacía tiene este carácter. Es una profesión cuyo ejercicio es de utilidad pública, puesto que al defender los derechos individuales necesariamente lucha porque prevalezcan también los derechos sociales. Todo procedimiento es de interés colectivo. Al ser la abogacía una profesión de interés social, resulta primordial que los abogados o quienes pretendan serlo tengan presente que al ejercerla no solamente desarrollan un modo de vida personal, sino que su acción repercutirá necesaria y forzosamente en la vida de la comunidad. El mal ejercicio de la abogacía ha dado lugar a que exista una mala opinión de los abogados y postulantes. Se les considera más creadores de problemas que resolutores de ellos, y a veces la mala opinión de los abogados es absolutamente justificada. Sin embargo, nunca hay que confundir a los malos abogados con la abogacía. Los primeros merecen los juicios críticos, ya lo decíamos. La segunda es una profesión respetable. Fin de la cita. A diferencia de los lamentabilísimos espectáculos mediáticos que cotidianamente presenciamos, personificados por ambiciosos liliputienses de la grilla, no de la política seria, para don Miguel era una convicción que ni la política ni el poder son un fin en sí mismos. En mayo de 1977, hace ya 26 años, en una
conferencia magistral que mi papá dio en Guanajuato, plasmó las siguientes palabras, en mi opinión, como reflejo de su propia actuación. Abro comillas. Por política, entenderemos aquella actividad humana que busca obtener o conservar el poder de una comunidad organizada a través de un sistema económico jurídico para suplir las carencias de cada individuo que lo forma y lograr el respeto a los derechos individuales y colectivos. En nuestro concepto, decía don Miguel, la política es también muy importante partir de la existencia de la libertad del hombre y de la rotunda negativa de que el poder pueda ser un fin en sí mismo. Lo concebimos como un medio para lograr finalidades superiores y aquí podemos encontrar la obligación ética general de todos los políticos, de los que aspiren al poder o de los que ya lo detenten. Servir a la comunidad. A esta vocación de servicio, algunos partidos políticos la llamarán bien común, otros le llamarán justicia social. En realidad, se trata de que la aspiración al poder o el ejercicio del poder solo se justifican desde el punto de vista moral y solo tienen validez si el poder se destina a lograr un beneficio general consistente, en términos amplios, en crear las condiciones sociales necesarias y suficientes para que cada individuo, miembro de una sociedad, pueda obtener su bien, esto es, realizarse plenamente. Esta concepción de la política también supone la aceptación de que los seres humanos, además de libres, son esencialmente iguales y que como seres iguales tienen derecho a participar en su propio gobierno, opinión común a los regímenes democráticos o con esa aspiración. ¿Y cómo se logra esta participación de los hombres? De una manera muy sencilla, exigiendo cotidianamente a los gobernantes el cumplimiento de sus obligaciones, o sea, exigiendo a los políticos el cumplimiento de sus deberes de políticos. Fin de la cita. En los planteamientos del jurista Montes García, que he revisado para la compilación de estos volúmenes, encontré ideas recurrentes a lo largo de las décadas, planteadas en distintos foros por mi papá, ideas de las que él estaba convencido y que exponía con vehemencia. Como saben, los colaboradores que aquí trabajaron con él, era vehemente en sus convicciones. Para terminar, me gustaría compartir algunas de estas ideas del licenciado Montes, por ejemplo, las siguientes. 1. La necesidad de que los políticos, en serio, tengan altura de miras. 2. La importancia de cuidar no solo la letrística de las leyes y las normas, sino ante todo, abogados, tener claro cuáles son los valores tutelados que están en el fondo de las mismas. 3. La relevancia de que los actores de la vida pública sean capaces de elevar el nivel del debate y de su desempeño. 4. La conveniencia de entender la trascendencia del uso de la palabra. También, don Miguel Montes siempre defendía lo indispensable que resulta el análisis y la crítica constructivas, lo valioso del diálogo franco y honesto, lo meritorio de las discrepancias, tanto como de las coincidencias. Me gustaría, para concluir mi intervención, escuchar en la propia voz del jurista Montes García algunas de sus convicciones, conforme a las cuales él se condujo orgullosamente a lo largo de su vida. Mesura, moderación, prudencia, serenidad será lograr avanzar en nuestro régimen democrático. Creo yo.
Y de este debate, rescatemos lo rescatable. Lo rescatable es que este Congreso, que a veces adopta el silencio por respuesta, aunque sea solo en la voz de un diputado, ahora se ha abierto a la expresión del pensamiento. Y no podemos nosotros cerrarnos a quedar en lo anecdótico. Tenemos que venir a proposiciones más amplias. El Congreso del Estado como institución, cada uno de los diputados como representantes particulares, queramos o no, somos parte de la vida política y también de la vida electoral de Guanajuato. Yo invito con todo respeto a mis compañeros, con cordialidad, a que cumplamos este compromiso que adquirimos y sigamos desempeñando nuestro trabajo con vigorosa defensa de nuestro pensamiento y de nuestras instituciones políticas, pero sin confundirnos. Separémonos del cumplimiento obligado que tenemos de la función constitucional a nuestro cargo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Penal, presidente de nuestro colegio, y muchas gracias, doctora Montes, por sus palabras. A continuación, es un gusto para este instituto y para este colegio presentar al licenciado César Arturo Ramos Martínez, que a su vez también es maestro de esta institución, con su discurso titulado El visionario Miguel Montes García. Muchas gracias. Muy buenas tardes, distinguidos miembros del Instituto Nacional Especializado en Ciencias Jurídicas, Colegio de Abogados del Derecho Público y Privado de México y personas que nos acompañan. Es para mí un gusto compartir con ustedes la grata experiencia que tuve al leer la obra literaria escrita por la doctora Isabel Montes Mendoza, pudiendo garantizarles que encontrarán en sus páginas una manera de vivir y conocer parte de la labor académica, política y jurídica que desarrolló su señor padre, el doctor Miguel Montes. Dicen que las coincidencias no existen, que las cosas llegan a nosotros por alguna razón. El libro que me toca presentar perfila la vida académica del doctor Miguel Montes, ya que tenía la convicción de que educar es más que instruir, es formar seres humanos que practiquen principios éticos con sentido de responsabilidad. Esas palabras describen la manera de vivir de un académico preocupado por la enseñanza de generaciones futuras que se convierten en abogados. Esa manera de vivir nos compromete a los docentes al desarrollar los temas, al estar inspirando a nuestros alumnos en los salones de clase. Sus conferencias y pláticas evocan también la sensibilidad de una persona dispuesta a dar una orientación para aquellos que nos dedicamos al difícil arte de encontrar la justicia en los tribunales. Con asombro pude comprender que los formalismos de que están revestidos los diversos procesos judiciales han sido una constante problemática en la impartición de justicia. En la conferencia que tuvo lugar en octubre de 1983 en la Universidad Autónoma de Guanajuato, cuyo tema fue la prueba en el derecho del trabajo, decía el doctor Montes: resulta que se ha creado un sistema exageradamente formalista para ofrecer pruebas, haciendo hincapié de que dichas prácticas deben ser suprimidas porque nada benefician a los justiciables cuando buscan la protección de sus derechos. Actualmente, el artículo 17 constitucional postula que los jueces deben privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales
y con cuánta razón tenía el doctor Montes. Debemos de cambiar los formalismos procedimentales y buscar el acceso a la justicia. ¿Qué decir de la solución pacífica de los conflictos? A principios de la década de los 80, el doctor Miguel Montes visualizó que los abogados debemos convertirnos en facilitadores del acceso a la justicia, que no debemos de ser un obstáculo para que se logre la solución de los conflictos. Esa manera de vivir quizás en su momento no tuvo la relevancia que amerita. Sin embargo, sus palabras no quedaron en un auditorio, en un simple borrador, para presentarlo frente a un público. Por el contrario, cobraron relevancia más tarde en el año 2019, cuando se dieron a conocer las diversas reformas en el sistema de impartición de justicia laboral, obligando a las partes contendientes a agotar una fase conciliatoria para así resolver sus conflictos de manera amigable. Finalmente, otra manera de vivir que nos relata esta magnífica obra está compuesta por una serie de conferencias dictadas en el ámbito político. La que más llamó mi atención fue la que tiene por título Ética y Política. El doctor Montes decía: los políticos que aspiren al poder o los que ya lo tienen deben de servir a la comunidad. Hoy en día, los ciudadanos y ciudadanas que busquen obtener un cargo de elección popular deben mirar siempre por servir a una sociedad que se encuentra llena de necesidades, con el fin de lograr un bienestar común, siendo esta vocación de servicio su principal carta de distinción cuando son favorecidos por el voto popular. No me resta más que agradecer mi gratitud al Instituto Nacional especializado en Ciencias Jurídicas, al Colegio de Abogados en Derecho Público y Privado de México, por darme la oportunidad de presentar tan magnífica obra que logrará cambiar nuestra manera de vivir en el ejercicio profesional como abogados, como docentes y como políticos. Muchas gracias. Es un gusto presentar también al alumno Diego Arellano con su discurso titulado Miguel Montes García, la reconstrucción de un jurista. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco al Instituto Nacional Especializado en Ciencias Jurídicas y al Colegio de Abogados del Derecho Público y Privado de México por brindarme la oportunidad de estar aquí presente para honrar la memoria de un gran jurista, como lo fue nuestro querido y muy apreciado maestro, el licenciado Miguel Montes García. Amistades, familiares, alumnos, maestros y maestras, rendimos homenaje a su trabajo, carrera y esfuerzo. Su dedicación es de ejemplo de sencillez y claridad en el manejo de la Constitución, leyes y reglamentos. Su experiencia de vida es enriquecedora. Realmente nos llena de energía y ánimos para quienes estamos comenzando nuestra carrera en la abogacía. Sus satisfacciones y orgullo son fuente de conocimiento. Nos redacta lo mucho que se interesó por su comunidad y el crecimiento de las personas. Buscó siempre servir antes de concentrarse en un interés personal. Escribía con pasión. Sus objetivos, al expresar una idea, era formar profesionistas, personas que estuvieran dispuestas a ayudar y a servir con el mismo fervor con el que lo hizo. Una de sus experiencias de vida que me llamó mucho la atención fue sus inicios en los concursos de oratoria. Y claro, todas y todos los que ejercemos la abogacía buscamos ser buenos en oratoria. Con más razón me llamó la atención querer aprender de nuestro querido maestro. En una de las entrevistas que se realizaron,
redacta que tenía que hablar y expresarse acerca de la crisis del hombre actual. Comenta que en su momento no pudo definir la palabra crisis. Él explica en su libro que si no podía definir la palabra crisis, no podría hablar de la crisis del hombre actual. Sin embargo, él no se rindió. No dijo, bueno, lo intenté, esto no es para mí. Tampoco dijo, oh no, mi vida está arruinada, dejaré la oratoria. Se retiró momentáneamente. Analizó sus debilidades y sus virtudes. Trabajó fuertemente en ellas. Se instruyó. Y pese a un mal resultado la primera vez, realizó un segundo intento, logrando el premio estatal y el segundo lugar nacional. Ya en su vida profesional influyó en sucesos políticos y sociales por más de 6 décadas, ejerciendo la abogacía siempre por el bien de la comunidad. Bien decía don Miguel, que la oratoria debe ser una manifestación de ideas. El que no tiene nada que decir no puede ser un buen orador. Qué maravilloso ejemplo a seguir nos deja como regalo a las nuevas generaciones que estamos en proceso de nuestra formación académica, a jamás rendirnos, a trabajar en nuestro interior y en usar palabras con sabiduría y perspicacia. Realmente el fracaso existe cuando uno lo deja de intentar. Y esto es solo una experiencia de vida, de miles de anécdotas que trae esta compilación de su manera de vivir. Estoy seguro que si don Miguel fuera parte de la plantilla de docentes de este instituto impartiendo clases, estaría tras de él, como lo hago ahora con mis queridos maestros y maestras. No los dejo descansar. Estaría de la misma forma que hago con ellos, buscándolo para aprender a servir a mi comunidad y a mi escuela, o mejor aún, para mejorar en mi oratoria. Concuerdo mucho con sus amistades y familiares al expresarse. ¿Qué más hubiera querido que fuera mi maestro? Es cuanto. Antes de darle el uso de la voz al licenciado Adolfo Riva Palacios, veremos un video del licenciado Miguel Montes en su intervención como presidente del Congreso de la Unión el 1 de septiembre de 1988, al responder al 6º informe de gobierno de Miguel de la Madrid. Por ello, nos podrá platicar de viva voz muchas experiencias que tuvo con el licenciado Montes en su trayectoria como legislador en un periodo muy relevante para el país y para la construcción de nuestras instituciones democráticas. Adelante con el video. Nos proponemos caminar esta ruta en paz y tranquilidad, conscientes de que sin ellas el presente se enturbia y desaparece el futuro. Ningún gobernante, en ningún tiempo ni lugar, podrá jactarse de la cabal realización de las medidas que su capacidad programática le permita prever como óptimas. Los acontecimientos no se ajustan siempre a las previsiones y entonces la prudencia y buen juicio aconsejan la moderación y las adaptaciones a fin de tratar de restar los efectos frecuentemente negativos o perniciosos de las circunstancias. En el último proceso electoral que vivió la nación, huelga señalar la trascendencia de la renovación política. Nos convencemos cada día más de que la norma que pretende regir el fenómeno político deberá ser prudente y dinámica. Para un fenómeno de tal celeridad en su cambio, es difícil encontrar una norma, sobre todo legislada, que lo regule con más o menos permanencia. Con humildad, con honesta humildad, todos los legisladores debemos realizar un ejercicio que permita encontrar normas que eviten divisiones en los momentos en que la lucha política y electoral radicaliza posturas y actitudes. Toda evolución propiciada por un genuino sistema democrático como el nuestro no tiene por qué desembocar en enfrentamientos ni en violencia, sino en la coexistencia inteligente de las diferencias para que el fruto de las contradicciones sea óptimo y no lo aborte la intransigencia. Sería
cuando mucho, al abono de intereses llanamente sectoriales. Creo que el Poder Legislativo no deberá tratar los problemas de su competencia como si no fuese el órgano colegiado que su naturaleza impone. La bondad objetiva de las proposiciones, vengan de quien vengan, ha de ser la que impere, y así lo solicitamos de todos sus miembros en beneficio de la unidad y en combate frontal a la división. Lo que voy a tratar es tratarles de transmitir una experiencia y una vivencia que tuvimos, que yo tuve y el hicimos también, mientras fue oficial mayor en la Cámara de Diputados y diputado en la 54 legislatura. Él es un excelente, fue un excelente legislador. Primero fue diputado local varias veces, también después de que terminó su carrera a nivel nacional, fue otra vez diputado local. Sin embargo, yo creo que las dos legislaturas federales que tuvo, una fue la de 1976-1979, en donde se llevó a cabo la reforma político-electoral que planeó Jesús Reyes Heroles, y en donde Liceo Montes fue uno de los oradores principales en la defensa de la misma. De hecho, una vez que terminó esa legislatura, el licenciado Reyes Heroles lo mandó para que fuera diputado otra vez diputado local en Guanajuato, para que se llevara a cabo la reforma político-electoral en el estado de Guanajuato. Conocí a don Miguel Montes García en el año de 1982. Fue un hombre de carácter fuerte y explosivo, muy inteligente, de mente clara, claridoso, trabajador, exigente con sus colaboradores, y también era una persona reservada. Lo acompañé en diferentes cargos públicos aproximadamente 12 años. Desde el primer momento en que lo conocí, me impactó su claridad mental y su agilidad para diagnosticar las situaciones y proponer soluciones a los problemas que se presentaban diariamente. Era un gran orador, como lo hemos visto y lo han expresado muchos de los ponentes. Las exposiciones verbales que llevaba a cabo tenían una lógica impecable. Yo lo escuché muchísimas veces. Le gustaba además ser directo, no nada más en ser orador, sino en su vida. Su trabajo era intenso. Comenzaba casi siempre con un desayuno o reunión con el presidente de la gran comisión y terminábamos como a las 10 de la noche. El licenciado Montes diariamente planeaba, supervisaba, colaboraba en los documentos, entre ellos hacía los anteproyectos de dictámenes de las iniciativas de ley que posteriormente le presentaba a los presidentes de las distintas comisiones. Es decir, aquí es lo que les digo, él llegaron las iniciativas, se firmaban las comisiones, el oficial mayor las estudiaba y él hacía un anteproyecto de dictamen que después le presentaba al presidente de la comisión, y si estaba de acuerdo o no, o hacían cambios, modificaciones, también había trabajo político, obviamente, hacia el interior del PRI. Nos tocó, en ese entonces nos tocó, desafortunadamente, el terremoto de 1985. Se derrumbó parcialmente el hotel del centro de la ciudad en donde él se hospedaba, por lo que, con ayuda del personal del hotel y las autoridades, salió colgado de una cuerda y fue directamente al Senado, en donde con el presidente de la Gran Comisión y algunos senadores acordaron convocar a sesión permanente del Senado por si fuera necesario tomar algunas medidas legislativas de urgencia
ante esta tragedia. Volví a trabajar con él cuando fue diputado federal en la 54 legislatura de 1988 a 1990. En agosto de 1998 se instaló el colegio electoral. En ese entonces existía la autocalificación de los diputados. El colegio lo integraban los 500 presuntos diputados y prácticamente la Cámara estaba dividida a la mitad entre diputados del PRI y diputados de la oposición. Desde el principio, el licenciado Montes fue uno de los diputados importantes y comenzó a destacar. Lo nombraron presidente de la primera comisión dictaminadora, que se encargaba de dictaminar la elección de todos los diputados, con excepción de sus integrantes. El colegio electoral estuvo muy tenso y el enfrentamiento entre los partidos fue muy intenso. En esta etapa resaltó su gran conocimiento del derecho parlamentario, su gran oratoria y su experiencia política. Aquí se combinó la parte jurídica con la parte jurídica en términos parlamentarios, parte política para el manejo de las asambleas. Se sometieron a prueba su fortaleza, todos los colegios electorales y la presidencia de la mesa directiva, su resistencia física y su prudencia. En broma, porque era uno de los que les contestaba a los diputados de la oposición y pues, gran parte de las veces tenía la razón jurídica. En broma, algunos diputados del PAN dijeron que mientras que los diputados dormían, el licenciado Montes se ponía a estudiar para estar preparado al día siguiente y poder hacer nada. En ese entonces, el licenciado Guillermo Jiménez Morales, exgobernador de Puebla, coordinaba a los diputados del PRI y lo apoyaban, entre otros, el licenciado Montes y el licenciado José Luis Ramón. Allá en el salón de sesiones, el licenciado Jiménez Morales casi nunca asistía. Quienes coordinaban los trabajos en las sesiones eran el licenciado Montes y el licenciado José Luis Ramón. Es lo que se llama, y sigue llamando, yo creo, la burbuja, ¿no? Se instaló la primera comisión en un ambiente complicado, pero don Miguel Montes, con su experiencia, dirigió esta sesión sin contratiempos. En septiembre eligieron al licenciado Montes como presidente de la mesa directiva. En este cargo se le presentaron dos grandes retos. El primero, manejar la sesión en donde el presidente Miguel de la Madrid Hurtado presentó el informe del gobierno, y el segundo, presidir la sesión de la calificación presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Para el 1 de septiembre, don Miguel se preparó, estudió la legislación y reflexionó sobre los posibles escenarios y sostuvo varias reuniones con diputados para analizar cómo se desarrollarían las sesiones. Por otro lado, como la oposición había amenazado con interrumpir al presidente de la República cuando presentara su mensaje, le pidió su opinión sobre el tema al constitucionalista don Eliseo Arteaga. El día del informe, como lo amenazó la oposición, principalmente por Primo Ledo y algunos otros diputados, intentaron interrumpir al presidente de la República, pero Eliseo Montes, con mucha firmeza y templanza, aunado a su experiencia parlamentaria, le dijo al presidente de la Madrid que le permitiera poner orden en la sesión, y con base en los argumentos que contenía la opinión del maestro Eliseo Arteaga y lo que él había estudiado y reflexionado, le dijo a Muñoz Ledo y al Pleno que esa era una sesión solemne, cuyo único objeto era la recepción del informe y la respuesta que daba el presidente de la mesa directiva, por lo que no estaba permitido ninguna otra intervención o interpelación. Se dio un diálogo tenso entre ambos diputados, pero don Miguel controló la sesión y Muñoz Ledo y los demás diputados de la izquierda abandonaron el salón de sesiones. Después de que terminaron los colegios electorales y el informe presidencial, yo le comenté al licenciado Montes que había aprendido mucho en ese tiempo. Y su respuesta me dijo: yo apliqué todo lo que había aprendido en la vida. Muchas gracias.